Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, Servicios Oil and Gas, Hot Water Oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. AFP Service Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. Segundo bloque de programa, acordate que ingresando a impactoeconómico.com.ar podés acceder a la versión digital de la edición de diciembre de nuestra revista, la nota de tapa Acción Sociedad Anónima, Pymes que cruzan fronteras. Piero Agostini, asesores de seguros, broker especializado en riesgos del sector oil and gas, 45 años de experiencia e innovación, oficinas en Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. pieroagostini.srl.com.ar. Como lo habíamos anunciado, uno de los temas que abordaremos en este bloque tiene que ver con el presupuesto 2023 del gobierno de la provincia de Neuquén, recientemente aprobado. Para analizar estos temas convocamos a Andrés Blanco, es secretario adjunto del Sindicato de Ceramistas y legislador provincial por Neuquén, por el Partido de los Trabajadores Socialistas que integra el Frente de Izquierda. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, primera reflexión sobre este presupuesto 2023, comentemos a título informativo que cuenta con 799.653 millones de pesos de ingresos y gastos por 762.800, para redondear. Una primera reflexión. Bueno, claramente es un número que impacta, ¿no? Digamos, estamos hablando de cerca de 800.000 millones de pesos proyectados para el año 2023. Esto tiene una explicación, que fue lo primero que señalamos. Digamos, uno puede pensar de que es un esfuerzo que está haciendo la provincia de poner, digamos, esos recursos. Y lo que hay que y eso tiene una explicación. Creo que la dinámica inflacionaria es uno de los elementos que determina. El presupuesto 2022, el que está transcurriendo todavía, era de 365.000 millones de pesos, con una proyección de inflación del 33%, digamos. Vamos a los hechos reales, estamos llegando casi al 100% de inflación, con lo cual se condice de alguna manera en términos numéricos, porque el número es tan exorbitante, ¿no? Digamos, estamos hablando de muchísimos recursos, pero que bueno, para nosotros esa es la primera explicación de semejante número que se impone y que nosotros obviamente se lo marcamos porque entendíamos de que era algo que se iba a utilizar fuertemente, digamos, como un esfuerzo propio de la provincia, pero que tiene también su relación con el crecimiento, bueno, fenomenal que está teniendo la industria hidrocarburífera en la provincia, algo que el gobierno permanentemente lo reconoce y lo pone en consideración. Y nosotros de eso también tenemos una opinión crítica. Por eso ese primer dato es importante, ¿no? Para entender, para no obnubilarse también con un esfuerzo, es mucho recursos, sí, pero tiene una explicación. Sí, yo diría un esfuerzo. Ingresaron más recursos y eso se condice con este presupuesto. Claro, yo diría un esfuerzo en parte de los contribuyentes, ¿no? Porque... Claro, sí. ¿Cómo se compone ese presupuesto? Obviamente hay una fuerte presencia de la renta petrolera, digamos, claro, y eso es inobjetable, de las regalías, y bueno, eso nosotros también lo marcábamos, que también es algo que hemos cuestionado y hemos criticado muchas veces, que la renta petrolera, las regalías se liquidan entre un 5 y un 12% por declaración jurada. Con lo cual, digamos, esa conformación en el presupuesto que tiene una fuerte presencia, o sea, la matriz productiva y de ingresos en la provincia tiene una fuerte presencia de la industria hidrocarburífera, pero también eso muestra un contraste, digamos, porque es una provincia que tiene 37% de pobreza, casi un 8% de desocupación y 5,4% de indigencia, digamos. Son datos que contrarrestan muchísimo esa orientación que pretenden darle y es donde nosotros nos paramos para hacer todo el debate y fundamentar nuestro rechazo también, ¿no? Porque nosotros lo rechazamos el presupuesto. Bueno, o sea, vos planteás el cuestionamiento a la brecha que hay entre los montos de presupuesto y estos niveles de pobreza e indigencia. Totalmente, porque además cuando uno lo va analizando, nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo con un equipo de compañeros y compañeras, también economistas, que nos daban cuenta de que habían datos que surgían para expresar, digamos, esto. O sea, en materia de viviendas, cerca de 1.500 viviendas nada más están proyectadas construirse en el 2023.
cuando hay un déficit en la provincia de cerca de 100.000 familias que no tienen vivienda, y digo cerca porque no hay estadísticas oficiales, no tenemos el número oficial. Sí, de aportes que han hecho cooperativas de vivienda, organizaciones sociales, estamos hablando de 100.000 familias que no tienen vivienda en la provincia, y solamente se proyectan 1.500. Eso ya es una expresión. Y para nosotros eso es también una forma de ver y analizar el presupuesto. ¿Qué orientación tiene? Vuelven a privilegiarse sector económico. En este presupuesto encontramos nuevamente beneficios importantes al sector hidrocarburífero. Por ejemplo, se planteó 5.000 millones de pesos en exenciones impositivas en ingresos brutos para la industria convencional, porque la no convencional es la que ha crecido mucho, la convencional está en una pendiente, digamos, que se ha estancado, y bueno, como un incentivo, 5.000 millones de pesos a la industria hidrocarburífera. Eso nos parecen datos importantes para transmitir a la comunidad de que hay una orientación en este presupuesto. No es un presupuesto con números fríos nada más, sino que expresan algo. Es la ley de leyes, es con la que se van a regir las políticas públicas, y es una expresión que solamente esté considerado, y hemos tenido crisis y profundos, ¿no?, choques con miles de familias que salen a tomar un pedazo de tierra porque no tienen dónde vivir. Los alquileres no se pueden pagar. Ahora, ahí en relación a ingresos brutos, ¿vos, por ejemplo, considerás que sería adecuado bajarle ingresos brutos a todas las actividades? Lo que pasa es que los impuestos son regresivos, digamos. O sea, acá hay que plantear un esquema completamente distinto, de nuestro punto de vista, ¿no? Incluso lo primero que habría que discutir es que hoy no somos dueños de los recursos naturales. Está bien, pero yendo a ingresos brutos. Sí. ¿Considerás que sería adecuado bajarle a todas las actividades? No a todos, no. Hay sectores que vienen ganando fenomenalmente, que no habría por qué discutir, al revés, digamos, incluso tendría que plantear. Lo que pasa es que cuando se plantean las políticas de ingresos brutos, la vara se mide para todos igual, entonces desde el pequeño hasta el grande paga más o menos lo mismo en proporción. Eso es lo que nosotros consideramos que hay una inequidad también para sectores que hacen un esfuerzo también. Lo que pasa es que yo siempre digo, el problema es cuando las empresas o los comercios pierden plata, no cuando ganan plata, ¿no? Claro, bueno, por eso. ¿Y por dónde pierden la plata? ¿No? Y eso también es... Porque los gastos son mayores. Por ejemplo, por la presión impositiva. Bueno, y ahí está ligado un montón de cuestiones, ¿no? Porque también, digo, la energía, ¿no?, como tal, y algo que se marca mucho tiempo por parte del gobierno, y esto también lo reproducen sectores que representan al gobierno nacional, de que tenemos soberanía energética. Porque eso impacta, digamos, un comercio para funcionar necesita tener también condiciones para eso, ¿no? Y eso es una promoción de empleo. Pero nosotros obviamente lo que vemos de fondo, que en la estructura que se construye, no hay soberanía energética y nos imponen niveles que afectan a las mayorías populares, a los trabajadores, que es donde nos paramos nosotros, ¿no? Sí, no hay soberanía energética porque tenemos que importar gas que se podría producir acá en la cuenca neuquina, ¿no? Y porque además los que producen o los que operan, digamos, para la extracción de esos recursos son todas multinacionales. Digamos, eso es objetivo. Digamos, YPF tiene el 51% de las acciones, pero el 49% la tienen empresas privadas, digamos, y eso genera, digamos... Bueno, está bien, pero esas empresas generan fuentes de trabajo, generan producción, generan energía que llega a nuestros hogares, ¿no? Pero llega a los hogares... Me parece muy bien, muy bienvenido el capital privado extranjero o nacional, porque es el que mueve la rueda de la economía. Bueno, ese es el debate. Por eso decía que una primera definición para nosotros es que nosotros consideramos que la industria hidrocarburífera tendría que pasar a mano del Estado, controlado por los trabajadores y las trabajadoras, incluso tener un control, la participación ciudadana real, digamos, a través de las organizaciones, porque acá nos dicen de que tenemos esa soberanía, pero aumenta el combustible, y YPF es una de las primeras, ¿no?, y es la empresa de bandera, y eso impacta permanentemente en el bolsillo de las mayorías populares. Hay sectores que no se ven perjudicados, pero las mayorías populares, los trabajadores y las trabajadoras sí. Y el debate es la generación de empleo. Bueno, digamos, eso también es debatible. Sí, ¿Cuánto de eso? El tema es cómo generamos empleo genuino. Ahora, ¿te gusta el modelo de PDVSA, por ejemplo, en Venezuela? No, porque ellos es una estructura estatal donde lo que impone es directamente el Estado las reglas de juego. Nosotros acá le damos otro condimento, otro elemento importante. Es como pasa siempre, Andrés. Claro, bueno, por eso no lo queremos decir como el modelo en sí tiene ese germen de destrucción, digamos. Nosotros lo que opinamos que lo que puede cambiar radicalmente eso, porque la participación de los trabajadores y las trabajadoras le saca ese elemento que es propio del capitalismo, por decirlo como lo definimos ideológicamente, donde está por medio el interés de ganancia, la sed de ganancia, por encima de las necesidades humanas. Yo te vuelvo a preguntar, y habría que ir a hablar con los vecinos de Añelo, que hemos ido en más de una oportunidad, el corazón de Vaca Muerta. Les ventean el gas en la cara y no tienen gas. Hace poco vimos manifestaciones de vecinos y vecinas que, ¿qué decían ellos? Que las tarifas de luz habían venido exorbitantes y no las podían pagar. Porque toda su vida cotidiana la tienen que hacer a través de consumir energía eléctrica. Y tienen el venteo de gas ahí a pocos metros. Bueno, hay un problema del esquema de distribución también ahí. Pero tiene que ver con la falta de inversión en infraestructura, ¿no? Claro, ¿y de quién depende? En parte del gobierno provincial.
Exactamente. Ahora, mientras se dé esta relación donde las empresas imponen las condiciones, porque vamos a ser realistas, ¿quiénes ponen las reglas de juego? Son las empresas, claramente. Eso lo vemos nosotros, incluso cuando uno dialoga con los vecinos y te dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que el hospital se esté cayendo a pedazos en el corazón de Vaca Muerta? ¿Cómo puede ser que falte vivienda en el corazón? Y digo en Nielo por tomar un ejemplo, pero en realidad es un problema estructural que tiene la provincia. Y una provincia que, insisto, tiene todas esas bondades que el gobierno permanentemente anuncia, pero que tiene este enorme contraste de pobreza. Ahora, yo te llevo un tema que creo que tiene que ver con lo que vos planteás. Del total de gastos, de gasto público, casi el 53% está destinado a sueldos. ¿No te parece excesivo? ¿O te parece normal, conveniente, indicado? Yo no sé si definirlo como que si es lo indicado, porque ¿qué pasa? No está considerado los incrementos salariales en esa partida presupuestaria. En ningún presupuesto aparecen, digamos. Eso se va acordando a medida... Acá en Neuquén tenemos la particularidad que los acuerdos salariales son por IPC en algunos casos, entonces se va incrementando casi en forma automática. Claro, ahí agreguemos que si se aplicara un incremento solo del 60%, digo solo en relación a la inflación, a los sueldos aumentarían en 140.000 millones de pesos la partida destinada a sueldos, ¿no? Totalmente, sí. Ahora, pero este nivel, basémonos en el 53% del gasto total que se va a sueldos. ¿Te parece indicado, excesivo? ¿Habría que destinar más a inversión pública, por ejemplo? Sí, no, nosotros estamos convencidos que la inversión pública es una responsabilidad del Estado, digo, y en esto no solamente en lo salarial, digamos, acá hay que hablar de infraestructura. Tenemos que hablar, están anunciados solamente la construcción de 6 escuelas, en distintos niveles, 6 escuelas solamente para el presupuesto 2023. Y todos tenemos en cuenta lo que el propio gobernador nos dijo en el inicio de sesiones, que ingresaban 20.000 habitantes por año a la provincia. Con lo cual, si la planificación en materia de educación es esa, estamos muy por detrás de la realidad. Y después tenemos los problemas estructurales que han sido visibles y que han generado situaciones como la de Aguada San Roque, que eso también es una expresión, digamos, de un problema estructural. En materia de salud también hay mucha derivación a los privados a través de distintos mecanismos y son todos recursos públicos que van al negocio de los empresarios de la medicina. Y nosotros cuando hablamos de infraestructura, la necesidad de que el Estado se haga responsable de cubrir la salud, la educación, porque es una responsabilidad del Estado, nos hablan de que hay 2 subsistemas, subsistema público y subsistema privado. No, señor, el Estado se tiene que hacer cargo del sistema público, porque es un derecho que lo debe garantizar. Por lo menos esa es nuestra visión y es lo que peleamos permanentemente y lo que se ve muchas veces como reclamo en las calles, ¿no? Ahora, yo te llevo un tema muy de fondo. Vos hablaste de los problemas que a tu juicio tiene el esquema capitalista. ¿Por qué pensás que el socialismo puede generar progreso? Porque el socialismo... ¿Cuál es la concepción básica, resumidamente? El capitalismo es un sistema verdaderamente que ha dejado y ha demostrado a lo largo del tiempo y del mundo que es irracional. Incluso creo que la pandemia es la mejor expresión para discutir sobre el capitalismo, porque la ambición de ganancia, la sed de ganancia está puesta por encima de las necesidades humanas. Nosotros invertimos el esquema, el socialismo que nosotros proponemos, es donde justamente la organización sea desde las bases, desde las necesidades humanas, no de los intereses de un sector que se apropia de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo de trabajo, se enriquece a cualquier costo, porque las vidas humanas se pierden. Vos me estás citando la teoría de la explotación marxista. Es que es inevitable, digamos, sino cómo discutimos el capitalismo. Ahora, ¿en qué países en los que la gente vive bien, tiene un nivel de vida adecuado, se aplica el socialismo? Bueno, ¿qué ejemplos concretos? No, bueno, ahí justamente, ¿no? Digamos, esa es una retórica permanente en debatir con la izquierda. No es una retórica, yo te pido una evidencia concreta de la realidad. Nosotros nos basamos mucho en lo que fue el proceso de la Revolución Rusa, antes de su etapa de burocratización y el estalinismo, la caída del muro, donde la conformación esencial de una sociedad distinta había empezado a tener los primeros, ¿no? Después no hubo países que desarrollaron hasta el final ese socialismo que nosotros proponemos. No es Venezuela, no es Cuba. Nosotros reivindicamos aspectos de algunas luchas que han dado pueblos como los de Cuba, pero no estamos a favor de ese modelo de Estado donde lo que se jerarquiza es una atribución de poderes a un Estado que no democratiza las demandas populares. Eso hasta acá no hay ningún país que lo tenga en esencia, digamos, tal cual. Bueno, pero no habría que pensar que eso no se logró porque el socialismo en sí tiene ese problema. No se logró porque se reunieron factores que obviamente nos puede llevar mucho tiempo analizar, pero donde el proceso de la Unión Soviética en su momento, donde se habían creado instituciones soviéticas que eran de democracia directa, fueron abolidas por un proceso que se burocratizó. Entonces algunos relacionan el comunismo con la etapa del estalinismo incluso,
¿no? Digamos, y el estalinismo fue, digamos, un proceso que se burocratizó, que incluso persiguió y hostigó y mató a millones de personas. A millones de personas. Bueno, pasó lo que mismo. teníamos este ideario de cambiar la sociedad, el esquema de sociedad de las bases. Ahora, yo te llevo esto a un tema muy concreto y actual, que es el fútbol. ¿Para vos está mal que Messi gane lo que gana? ¿Y que hace una gran diferencia con lo que gana un futbolista, no sé, de la primera vez, por ejemplo? Y o sea, porque lo que pasa es que ahí habría que poner en condición si estamos a favor de este sistema. Tal vez no pero sido así. El caso concreto. ¿Quién puede estar en contra de de lo que gana Messi? Se lo ganó con mérito de haber peleado desde muy pequeño para ser quien es. Obviamente el fútbol tiene esa condición elitista, digamos, los futbolistas que trascienden tienen esa posibilidad de ser multimillonarios y vos tenés muchos futbolistas. ¿Es elitista o es una persona que no, tiene elitista algo en su condición innato, económica, digo. Más, no. bueno, pero es consecuencia de algo innato, más el esfuerzo, la perseverancia, el entrenamiento. Y el negocio creado en el deporte, digamos. Claro, pero el negocio, ¿por qué Messi gana lo que gana? Porque hay millones de personas a los que nos gusta el fútbol. Totalmente. Y pagamos por la entrada, lo que fuere. Sí. No, eso no es cuestionable para nada. O sea, llevarlo a ese terreno, el problema es que nos pondría en un lugar casi de antipopularidad por decir por qué Messi es multimillonario y hay gente que se muere de hambre. No es esa la discusión para nosotros, digamos, desde ese punto de vista. El fútbol es una pasión que se creó y que se la apropió también. Pues habría que estudiar también los orígenes del fútbol, ¿no? Y en la Argentina, que es muy interesante. La verdad, sí, pero en la Argentina es muy interesante cómo surgían los clubes de las barriadas, de los sectores de trabajadores. Digo, hay muchos nombres que podríamos identificarlos con... Ahora, el problema es que después fue cooptado, digamos, por un gran negocio. Digamos, de hecho, Qatar. ¿Por qué se hizo en Qatar? Sí, bueno, está bien. Ahí obviamente habrá motivaciones que uno conoce hasta cierto punto. Pero te lo dejo planteado para seguirlo en otro programa, el debate. Vos planteás como incompatible ganar plata versus necesidades. Ahora, en un mercado libre, en donde no hay barreras a la entrada, quien gana plata es quien ofrece algo que el consumidor necesita. Claro. O sea, yo te diría, ponete una pizzería y hace la masa dura, ponele poco queso a ver qué pasa. O sea, el que beneficia, se beneficia. Ese es el esquema del capitalismo. Claro. Bueno. Por algo la gente que se va de su país porque no vive bien, se va a países capitalistas, ¿no? Habría que pensar eso. Sí, o sea, podríamos empezar a discutir más finito qué países y qué tipo de estructura tiene cada uno de esos países, ¿no? Bueno, te de Estados Unidos, te de Canadá, te de Nueva Zelanda. Sí, pero vos fíjate que incluso esos países, en este proceso que la pandemia dejó como resultado, también se crearon desocupación, hubieron crisis económicas, o sea, son países que son capitalistas, consolidados, son potencias imperialistas incluso, pero sin embargo las crisis no dejan de estar y no deja de haber gente que no tiene posibilidad de tener acceso a la comida, acceso al trabajo. Digo, eso está en distintos niveles, tal vez comparado con Argentina es abismal, ¿no? Sí, esas crisis, a mi juicio, son productos de la intervención del Estado. El debate interesantísimo, se nos fue el tiempo, la seguiremos el año que viene. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece muy útil el poder mostrar distintos enfoques porque creo que es fundamental generar el debate. Totalmente, así sí. Gracias, Andrés. Gracias. Pausa, en el próximo bloque, el segmento de empresas. Ya venimos. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. P&B Consulting, empresa regional líder en control de contratistas de más de 20 años de experiencia, con personal altamente capacitado y presencia en todo el país, junto a su sistema de registro único de contratista Auditium, para todo tipo de empresas.
Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Hola, amor. Hola, gordo. Quería definir si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro, pensá siempre en grande, pensá en Macro.